Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Eras una vez un algoritmo. Y en esta ocasión quiero retomar un tema que subí el 7 de marzo, un episodio que se llamó Evolución estructurada de código. Y en aquel episodio mencioné cómo la inteligencia artificial, en particular los agentes de código como Claude Code, iban a afectar esta evolución. La evolución de código es simplemente la idea de tener un software en el cual a medida que pasa el tiempo se le van añadiendo nuevas funcionalidades. No necesariamente a través de IA, sino que desde toda la vida, desde que empezamos a construir software, los humanos vamos añadiendo nuevas funcionalidades al software mismo. Entonces el sistema empieza a crecer y ese crecimiento es la evolución. Ahora bien, para que esa evolución sea estable en el tiempo y no se degrade, tienen que existir en la organización que construye el software ciertas prácticas, documentación, hacer distintos tipos de pruebas, que el equipo humano se comunique y ahora con los agentes de código, cómo los metemos en nuestra metodología, con el fin último de preservar la funcionalidad, es decir, que la funcionalidad que teníamos en el software inicial, la versión cero, se mantenga después de 5, 10, 15, 20 años en el tiempo, ahora con más funcionalidades, pero que siga funcionando. Dicho eso, ese no es el fin de la historia y producto de esa evolución está ocurriendo un problema silencioso que ya mencionaré más adelante. Pero antes tenemos que volver un poco en el tiempo, hacia el pasado, y entender un poco qué es la definición de artefacto computacional, el software como tal. Ya hace algunos años atrás, que ya ni siquiera me acuerdo en qué episodio, yo mencioné a un investigador que se llama Raymond Turner, que tiene un libro muy interesante, muy influyente, al menos para mí fue muy influyente, que se llama Computational Artifacts, artefactos computacionales, y en él definía una dualidad, una naturaleza dual del software, donde tenemos la parte abstracta simbólica de la especificación, es decir, el código mismo, y por otro lado tenemos la implementación física. O sea, por un lado tenemos el código que se escribe en un lenguaje de programación, que es la parte abstracta, y después eso se realiza, se materializa cuando se realiza la implementación física en un hardware. Ahora, esa definición donde la especificación es pieza fundamental para construir un software y conectarlo con la implementación física fue muy útil porque al final nos permite capturar la correctitud funcional de un sistema. O sea, un sistema es funcional, funciona correctamente cuando esas dos partes, esas dos naturalezas, tanto abstracta del código como la implementación física, son coherentes entre sí. Pero claro, eso no captura algo que voy a mencionar ahora, que yo le llamo degradación diacrónica. Puede sonar un poco raro, pero la palabra diacrónica es simplemente el estudio de un evento, de un fenómeno en el tiempo, en una línea temporal. Entonces, esta definición de artefacto de Turner nos permite dar respuesta a dos cualidades que debe tener un sistema informático. Una es la correctitud funcional, ¿no? Que es la idea de que tenemos una función, un código, donde le pasamos argumentos de entrada, devuelve valores de salida y que deben respetar la especificación. Podemos hacer pruebas, diferentes tipos de pruebas, pero nos aseguramos que cada vez que añadimos una nueva pieza de código, eso se sigue cumpliendo, las pruebas siguen pasando, ¿ok? Y por tanto la funcionalidad está correcta. Por otro lado tenemos la coherencia estructural, que es, digamos, es pasar de una función, lo que mencionamos anteriormente, pero ya a un plano de más alto nivel, donde nos importa el punto de vista del diseño, es decir, cómo los componentes, las abstracciones, las dependencias se van conectando unas y otras para crear un sistema unificado en un todo, es decir, que todas las propiedades del sistema, de todos los componentes, de todos los módulos que están separados, mantengan la integridad en el ciclo de vida del software. Entonces, lo que he estado trabajando en las últimas semanas, incluso ya antes de haber grabado ese episodio el 7 de marzo, era en un artículo filosófico, académico, que lo voy a lanzar
la próxima semana seguramente, el preprim, y los que me siguen en redes sociales por ahí lo verán seguramente. Y es añadir una tercera dimensión, además de la correctitud funcional, la coherencia estructural, las dos cosas que ya mencioné. Una tercera, que es la preservación epistémica, que viene a decir que es que aunque el software pueda preservar la funcionalidad, eso es diferente a preservar la justificación. Son conceptos que están disociados. Ahora, ¿qué significa preservar la justificación? Que sería la parte epistémica, la parte del conocimiento. Para eso tengo que yo tener un compromiso ontológico, evidentemente. La idea es que yo asumo que el software no es simplemente algo, una pieza de código abstracto y que simplemente se instala en un aparato físico, sino que a su vez captura el conocimiento humano, el conocimiento del equipo que lo ha ido desarrollando en el tiempo. Entonces, ese es el compromiso ontológico, para mí decir. O sea, no es simplemente que hay una naturaleza dual, sino que hay otra dimensión que se mantiene en el tiempo, que va capturando el conocimiento humano a medida que vamos añadiendo nuevas piezas de código. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo empiezo, esto siempre ha ocurrido en realidad, no es que el tema de la IA, aquí podemos sacar a la IA por mientras, lo podemos correr hacia el rincón, después volver a ella, pero esto siempre ha ocurrido en la historia del software. Es decir, cuando un grupo de personas se junta a trabajar en un sistema, hay conversaciones, a veces errores, hay a veces malos entendidos, añadimos código, después lo resolvemos, lo probamos, pero todas esas decisiones que se van ocurriendo, esas conversaciones, no necesariamente se plasman en algo material, no se registran necesariamente. Por ejemplo, la documentación, si es que hay documentación técnica, te dice el estado actual de un sistema o la evolución de distintas versiones de un sistema, pero no queda guardada cuáles fueron las decisiones que tomó el equipo, las alternativas de diseño descartadas, los juicios tácitos, las rutas de diseño que fueron rechazadas, suelen desaparecer en el acto mismo que vamos añadiendo nuevas funcionalidades. Se añade lo puntual, lo específico que se hizo, pero el racionamiento, los distintos caminos por los cuales fuimos, digamos, navegando para llegar a ese nuevo commit, se pierde. Y eso es la justificación. Es la trazabilidad de todas las decisiones humanas por las cuales nos permitieron llegar hasta aquí. Si lo pensamos en una metáfora, imagínense una persona que va conduciendo un coche, un auto, por una carretera y se da cuenta que hay una curva muy extraña, incluso sin sentido, y uno dice, ¿y esto quién fue el idiota que se le ocurrió hacer esta curva tan absurda por aquí? No tiene ningún sentido. Siempre pasa eso muchas veces cuando uno va por la ciudad y ve algo y dice, esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo se le puede haber ocurrido esto a alguien? Bueno, lo que pasa es que no tenemos la justificación de la persona que diseñó eso en su momento. Quizás podríamos asumir que el ingeniero, cuando estaba construyendo esa carretera, había algún río por ahí, había alguna muralla. Eso pasó quizás muchas décadas atrás, pero ese conocimiento no se ha preservado, esa justificación no se ha preservado, y por lo tanto nosotros estamos dando una opinión sobre lo que estamos viviendo, pero sin el contexto histórico, digamos. Eso mismo ocurre con el software y es mucho más evidente, a veces incluso más complejo, porque el software no es una carretera física, fija, sino que es algo que está constantemente en evolución. Y ahora nos metemos en el tema de la IA y de los agentes de código. ¿Qué es lo que ocurre? Ese problema siempre ha estado, siempre ha habido una degradación de la justificación del software. Esa deriva, digamos, epistémica, siempre ha existido. Solo que la IA, ahora yo puedo abrir Cloud Code en mi terminal, empezar a pedirle cosas y me puede generar 10.000 líneas de código en unos cuantos minutos. Y en un día puedo meter 50.000 líneas de código si estoy motivado y si tengo tokens. Entonces, claro, ahora la deriva epistémica, esa degradación de la justificación, es mucho más evidente, se ve, es mucho más nítida, se acelera mucho más eso. Porque mientras más código voy metiendo rápidamente, el cómo llegó el agente de código a tomar esa decisión no queda registrada. Y para esto yo hice un experimento en el artículo que voy a publicar,
En este experimento yo lo que hice fue tomar un repositorio de código de un sistema ya legado de Node.js y lo que hice fue, vale, lo cloné y le pedí a Cloud Code que me generara nuevas funcionalidades sobre él y empezó a hacer las funcionalidades nuevas. Y lo sorprendente fue que después de pedirle 6 funcionalidades, en cada una empezó a hacer su plan, empezó a iterar. Si ustedes han ocupado Cloud Code, saben cómo funciona. Va muy rápido, hace primero su plan y después lo hace, va haciendo sus pruebas, sus tests. Y la cuestión es que después de las 6 funcionalidades que le pedí, todas preservaron las funcionalidades. Todas funcionan perfecto. Pasan todos los tests legados y los nuevos tests. O sea, la coherencia, digamos, estructural también se mantiene. Y la funcionalidad también se mantiene. Bueno, alguien podría decir, bueno, aquí ya estamos listos. Esto a los tipos que son dueños de empresas de software, pues con esto ya es suficiente. Ya no, es lo que nos importa, que funcione. Sí, ya no nos importa la justificación. Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo empecé a mirar los commits de la gente para cumplir esas 6 funcionalidades, lo empecé a mirar, digamos, manualmente, la trazabilidad de los comentarios que va dejando la gente. No quiero ocupar la palabra razonar porque es antropomorfismo, pero la idea es como lo que va dejando el registro de lo que va diciendo la gente que está haciendo. Y me di cuenta que cuando la gente va escribiendo los commits, solamente preserva en el commit la parte más importante que permite que la funcionalidad, digamos, funcione. Ok. Pero cuando miro la trazabilidad, el agente tomó muchos caminos cerrados, a veces hizo cambios que parecían interesantes, pero no funcionaron y después lo corrigió. O sea, generó diversos tipos de ramas de decisiones que fue navegando hasta que fue descartando una, después dejó otra, hasta que dio con la correcta y permitió que el código siga operando. Pero todas esas decisiones que tomó en el camino han desaparecido, no están en el commit. Y cuando yo cierro la sesión de Cloud, esas han desaparecido, solamente quedó el commit. Por tanto, se ha evaporado parte de la justificación de cómo llegamos a esa funcionalidad nueva que sigue preservando la funcionalidad. Por tanto, una cosa es que el código funcione y otra cosa es que podamos reconstruir la justificación de por qué ese código funciona. Y eso, claro, no es algo que hayan creado los agentes, sino que los humanos también teníamos eso. Solamente que ahora va a ser mucho más evidente, porque una persona en un solo día puede construir un sistema grande de 100.000 líneas en un día o en pocas horas. Entonces ahora va a ser mucho más evidente. Entonces lo que va a pasar, y es la hipótesis del paper, quizá el punto más importante, es que va a llegar a un punto de no retorno. Es decir, que va a empezar a haber tanta acumulación de deuda de justificación, una especie de deriva silenciosa, que vamos a empezar a construir, a añadir más código, más código, más código rápidamente, que ya va a llegar a un punto donde no vamos a poder entender por cómo llegamos a esto. Y cuando ese punto llegue, yo le llamo punto de no retorno, donde sale más a cuenta plantearnos la posibilidad de, bueno, borrón y cuenta nueva y tenemos que volver a construir porque no entendemos cómo funciona este sistema. Tenemos que reconstruir el software completo o el módulo completo o una parte muy grande del sistema porque nadie entiende cómo funciona. Y el código sigue funcionando, o sea, sigue funcionando, pero no sabemos realmente cómo llegamos ahí. Y claro, eso es, pues ya los humanos perdemos el control sobre lo que está pasando en el propio sistema. Entonces el paper tiene el nombre de evolución estructurada de código, que vendría siendo el concepto de que como el código va cambiando en el tiempo de manera estructurada, y el subtítulo del artículo es quizá el más revelador de todo lo que he dicho anteriormente, y es cuando el software sobrevive a sus razones. Porque claro, en realidad el software sigue funcionando, ha sobrevivido. A mucha gente para eso es suficiente. Pero en realidad ya no tenemos sus razones. Ya no sabemos las razones de cómo llegamos ahí. Y eso va a ser un problema cada vez más evidente. Y es una cuestión que sucede en el tiempo.
a medida que vamos añadiendo nuevas funcionalidades, esta deriva epistémica se empieza a degradar silenciosamente, internamente, dentro del equipo que está construyendo un software. Ahora alguien podrá decir, pero bueno, esto es la deuda técnica de toda la vida. Todos sabemos que existe deuda técnica. Espera. Pero la deuda técnica es algo más puntual. Por ejemplo, la deuda técnica, yo que he trabajado de programador, es cuando te dice, llega tu jefe y te dice, necesitamos esta funcionalidad para mañana, porque tenemos que hacer una demo. Entonces tú dices, vale, o sea, tengo que sacrificar la calidad del código por meter algo que funcione, ¿no? Como dirían aquí en España, una chapuza, digamos, algo rápido, algo que un código pésimo, malísimo, pero que funciona para ese caso puntual solamente para mañana. Y claro, eso es una bola de nieve que se va acumulando con el tiempo mientras más cosas te van pidiendo en poco tiempo. Y tú sabes que estás añadiendo código que es de mala calidad, pero estás cumpliendo lo que te están pidiendo. Eso es una deuda técnica, algo más de riesgo, digamos. O el otro concepto también es como la vejez del código, que es un concepto que no tan popular en español, pero en inglés se hizo bastante popular en su tiempo, que es cuando un software en una empresa, los programadores senior, los que fueron parte del desarrollo del sistema en la parte inicial, se van de la empresa y no dejaron documentación. Por tanto, a medida que el equipo va rotando en el tiempo, se va perdiendo información. Pero la preservación epistémica, esta degradación silenciosa de la justificación, es algo que va mucho más allá, porque la pérdida de justificación puede ocurrir incluso si nunca hubiéramos tenido deuda técnica. Y aunque la rotación durante los años del equipo técnico haya sido adecuada, es decir, hayan dejado por escrita la documentación de todas sus decisiones que tomaron, incluso eso no evita la pérdida de justificación. La puede estabilizar, que la pérdida no sea tan acelerada, pero no la puede quitar, no la puede hacer desaparecer. Porque de hecho los mismos humanos vamos siempre perdiendo justificación. Registramos en la documentación, en los commits, una parte del razonamiento que nos llevó a eso. Pero el porqué, el detalle del porqué, no lo tenemos en cuenta. Y aquí hay un contraste interesante con los agentes de código, que tienen una ventaja sobre los humanos. Y es que tú podrías tener toda esa trazabilidad, esta conversación que tiene el propio agente para llegar a una funcionalidad y que funcione. Tú tienes digamos, esa forma de llegar a solución, ese diálogo interno de la gente, lo tienes por escrito, que es el prompt, los inputs y los outputs. Cosa que no tenemos en los seres humanos. Simplemente tenemos cosas que estamos pensando, pero no las estamos registrando en ningún lugar. Por tanto, a pesar de que los agentes pueden acelerar esto y esta pérdida, esta evaporación de justificación más rápido, por otro lado nos dan las herramientas para poder capturar, guardar esa trazabilidad completa y poder más adelante tener mayor observabilidad sobre todas esas decisiones. Entonces, para concluir, esta pérdida de justificación es diferente a la pérdida de funcionalidad. Podemos tener un software que mantiene la funcionalidad, pero que silenciosamente va perdiendo la justificación. Y siempre ha ocurrido, pero los agentes de código pueden acelerar eso. Pero a su vez nos da la posibilidad de registrar esos pasos que le llevaron a generar esa funcionalidad, lo cual es un llamado de atención, digamos, a las empresas que manejan, que construyen estos agentes de código, a no solamente enfocarse en el aspecto de optimizar para cumplir un requerimiento que le hemos escrito a los usuarios, sino que también para que la gente no se preocupe solo en la funcionalidad, sino que en preservar la justificación. Todas las decisiones que ha tenido, guardarlas en algún lugar. Después tendremos que construir herramientas de observabilidad para poder analizar esa justificación y volver en el tiempo, como una suerte de arqueólogo, vuelve en el tiempo para entender si hay un fallo grave que se generó en base a esa deriva, digamos, epistémica, entender cómo fue que llegamos a eso, volver hacia atrás mirando esa trazabilidad.
Eso tampoco nos asegura que nunca vamos a perder la justificación. La justificación siempre se va a perder mientras hay interacción humana y ahora más interacción humana y artificial. Pero sí lo podemos estabilizar. Y yo creo que esa es un poco la idea de este paper, que al menos mi paper, digamos, más profundo, o digamos, en el cual he puesto más trabajo conceptual, mucho más que los dos anteriores, en los cuales trabajé en el ámbito más de filosofía de la computación, este mucho más de filosofía de la computación, los anteriores eran más en filosofía de la IA. Así que, bueno, cuando lo comparta espero que lo puedan leer. Y este es un resumen, digamos, muy resumido de lo que es ese artículo donde yo hago experimentos y hago análisis conceptual y, bueno, muchas más cosas. Por tanto, el mundo que se nos viene es fascinante por un lado, pero también es muy preocupante. ¿Podríamos perder el control sobre el software que estamos construyendo? ¿Y qué pasa si el software sigue funcionando, sobrevive, pero ya nadie sabe las razones por las cuales sobrevive? Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.